Bueno, buenos días. Para mí también es un orgullo poder estar aquí hoy, especialmente porque después de muchos años de experiencia en discapacidad y en inclusión, desde el sector público y desde el sector privado, me ha correspondido de alguna manera el poder evangelizar, ir evangelizando, y la verdad es que lo que más me ha costado es justamente evangelizar entre nosotros los periodistas, porque lo que siempre decimos es que, o lo que yo siempre digo, es que los periodistas no hablamos de discapacidad porque no sabemos de qué manera referirnos a ellas, porque hay muchos mitos, porque hay muchos prejuicios, porque están de alguna manera, son grupos vulnerados, son minorías, aunque no son tanto, porque les voy a dar algunas cifras que se van a ustedes dar cuenta que efectivamente no son tan minorías. Hay otros grupos que han salido a alzar la voz de alguna manera, que son bastantes menos. Entonces, finalmente, yo creo que nosotros, y era una bandera de lucha casi personal, desde que descubrí, desde que me vinculé al tema de discapacidad, el poder ir prácticamente medio por medio intentando explicar qué significaba la discapacidad y la inclusión desde los medios de comunicación y de qué manera había que abordarla, de qué manera había que tener un trato digno, respetuoso, y de qué manera no solamente hablábamos una vez al año, 27 horas, como va a pasar este fin de semana, y darnos cuenta que la discapacidad es todo el año, es algo transversal, no está estigmatizada a un gobierno de turno, es una cuestión de Estado, por lo tanto es un tema mucho más grande que hablar si se hizo política pública en el gobierno si en este gobierno se cumplieron o no los compromisos, si en el gobierno pasado se cumplieron o no los compromisos, qué tanto se avanzó. Esto es un tema de Estado. Así que eso ha sido mi bandera de lucha, y la verdad es que en algún minuto hablé con Claudia, quien generosamente me invitó a poder participar hoy, porque mi inquietud es que se pueda incluir como no sé si como un ramo obligatorio o como algo electivo en las mallas de las distintas escuelas de periodismo, el ramo de inclusión, a lo mejor más que de discapacidad, porque discapacidad es más específico. No puede ser que sigan saliendo periodistas, generaciones y cientos y cientos y cientos de periodistas todos los años de todas las universidades, y que a la primera nota que en el fondo vayan a cubrir hablen y la relacionen a lo mejor con la Teletón y hablen desde el lado asistencialista, hablen desde justamente el lado de la lástima, de la pena, cuando no es así. Yo tengo muchos años de trabajos en organizaciones desde la sociedad civil, donde me he topado con grandes talentos, donde la discapacidad pasa a ser parte del paisaje, con muchas más habilidades que incluso uno mismo. Pero lamentablemente hay eufemismos que se van tomando la pantalla, y nosotros lamentablemente los medios de comunicación un poco nos sobreexponemos y los sobreexponemos a una situación que no es la correcta. Chile, el 2008, ratificó y firmó una convención ante las Naciones Unidas y un protocolo facultativo que dio origen a la ley 20.422, que establece las normas justamente de las personas, de las normas de derechos y deberes de las personas con discapacidad. Chile lo ratificó el año 2008 y posteriormente a eso creó una ley. O sea, esto justamente dio origen a empezar a elevar el tema de la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad, derechos sexuales, derechos de participación ciudadana, derechos de inclusión social, derechos de salud, derechos de todo tipo, como un tema de Estado, como
¿De qué manera podemos nosotros generar el tema de políticas públicas eficientes para un grupo que está tan relegado, tan olvidado? Hoy día existen 2.808.000 personas con discapacidad a nivel nacional. ¿Es así? Sí. Así es. Eso corresponde al 16,7% de la población. Si uno saca un cálculo súper simple, en realidad bastante básico, para nosotros los periodistas que generalmente no somos muy buenos para los números, la mayoría, o yo por lo menos, un papá, todos, obvio, papá, mamá, hijo, hija, un grupo familiar, eso multiplicado por 2, son 4 personas que multiplicado por 2 nos da 8 millones de chilenos que a diario conviven con algún tema de discapacidad. Yo estoy segura que aquí, en este grupo pequeño, más de alguno conocemos alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad. O nos relacionamos, o tenemos un primo, o hemos pololeado, o un tío, o mi hermano, etcétera. Siempre llegamos de alguna manera a una persona con discapacidad. Por lo tanto, es muy difícil, es un grupo que está muy invisible. Ahora, hay muchas explicaciones de por qué están invisibles, que a lo mejor eso dará para el seminario a lo mejor que se podrá hacer en el próximo año. No quiero quitarles el tiempo que tanto Mónica como Álvaro tienen, pero es importante que sepan números, que sepan cifras y que sepan que mi lucha personal es que desde las escuelas de periodismo no pueden seguir saliendo generaciones de profesionales que hablen de personas con capacidades diferentes. Porque todos tenemos capacidades diferentes y no por eso tenemos algún tipo de discapacidad. Eso es un eufemismo que creó la Teletón hace muchos años y se fue quedando y nos acomodó y encontramos que era entretenido y finalmente justamente hoy, 29 de noviembre, se está discutiendo en el Congreso, a esta hora está pasando, que están discutiendo en la Cámara de Diputados la ley 18.600, la derogación del artículo 16, que avala finalmente que las personas con discapacidad puedan firmar un contrato de trabajo no de acuerdo a lo que el empleador quiera pagarle, sino que de acuerdo al trabajo que realice, es decir, en igualdad de condiciones. Un profesional, cualquiera sea con discapacidad, tiene el mismo derecho a sueldo que otro profesional que no tiene discapacidad. Así que esperemos que esta votación que se está realizando hoy día en el Congreso a esta hora tenga efectos positivos en unas horas más y seguramente iremos a saber si es que fue finalmente derogado de manera unánime bueno, idealmente sea unánime y que no sea progresivo, porque este país se ha transformado en que todo lo hacemos en gerundio. Estamos pensando, lo vamos a evaluar, lo estamos evaluando, estamos trabajando, y es verdad, yo el otro día escribí una columna en, no me acuerdo qué diario, donde decía, qué increíble cómo nos hemos ido transformando en que estamos pensando, estamos trabajando en discapacidad, en inclusión. Nosotros, ustedes que son generaciones de periodistas que están seguramente algunos titulados, otros en plena carrera, veo a mi flamante jefe de carrera de periodismo, don Cristian Antoine, que ya lleva años también de experiencia. Nosotros somos los que tenemos que mover que esto no sea en gerundio, que sea una realidad hoy, que hablemos de la manera correcta, desde el uso correcto del lenguaje, que no nos refiramos a minusválido, ni discapacitados, ni que un editor de medio me diga, es que lo que pasa es que el GC es corto y no me alcanza. Yo necesito poner persona con discapacidad física, eso es lo que corresponde. Tampoco en situación de discapacidad, no. La ONU dice que el término correcto es persona con discapacidad. Bueno, yo traje una presentación, seguramente ya no tengo el tiempo para poder verlo, pero la tiene Claudia por si después la quieren ver.
Hay datos, hay cifras a nivel mundial, la realidad nacional que tenemos hoy día versus el contexto mundial. Yo los dejo invitados a poder empujar. Es un carro que es súper complejo, pero que hay mucha gente desde la sociedad civil que funciona de manera mucho más rápido que el Estado. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos en una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y distintas organizaciones de la sociedad civil, donde nos hacíamos la pregunta, ¿por qué el Estado no llega con la solución antes, teniendo todos los recursos que tiene para los temas de discapacidad, antes que la sociedad civil? Y sacábamos la conclusión que efectivamente el Estado no llegaba porque es mucho más burocrático, porque no tiene la voluntad política hoy de hacerse cargo de un tema que de alguna manera le traspasa a la Teletón en 27 horas, apelando a la lástima, al llanto. Obviamente la Teletón es una obra maravillosa, que si no hubiera sido por la Teletón no hubiéramos tenido seguramente prácticamente ninguna vinculación con los temas de discapacidad. Pero la Teletón atiende solamente al 7% de las personas con discapacidad y es solamente discapacidad física, es solamente rehabilitación. Si ustedes se fijan en el eslogan que hacen, es cuando se rehabilita un niño, nos rehabilitamos todos. O sea, ¿y qué pasa con el resto de las discapacidades? Los mentales, las personas sordas, los ciegos. Hay un gran tema pendiente que como comunicadores, como periodistas, hay que tratar de levantarlo y elevarlo idealmente a una agenda pública.